Pues vamos a empezar con esto, mitos y leyendas de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia tiene tantos mitos? Porque son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Es incontable la cantidad de mitos que hay con respecto a nuestra querida Iglesia. Bueno, porque simple y sencillamente es la Iglesia verdadera y ha estado presente en nuestro mundo por 2000 años. Por lo tanto, a lo largo de 2000 años se han acumulado una gran cantidad de tonterías con respecto de nuestra fe, de nuestra historia, de nuestros clérigos, etcétera, etcétera. O sea, nos atacan hasta por cosas que ni siquiera creemos o profesamos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente cuando se trata de manifestar la fe o responder dudas o incluso defender la fe en un aspecto apologético. ¿Por qué? Porque la gente, digo en general, no sabe lo que cree la Iglesia Católica y la atacan desde su propia concepción de lo que ellos creen que es la Iglesia Católica. Y no es así. Hay que ser muy claros. Si tú que estás del otro lado de aquí, quieres defender a tu iglesia, muy sencillo, conoce tu iglesia. ¿Para qué? Para que tú puedas defenderla desde la verdad y con la verdad. ¿De acuerdo? Muy bien. Si tú estás del otro lado y tu intención es golpear a la Iglesia Católica, atacarla porque tú eres de alguna otra denominación y tú crees que la Iglesia Católica es la mala del cuento, pues igual te invito, conócenos primero. Conoce qué cree y qué profesa la Iglesia Católica y entonces nos criticas. ¿Sí? Entonces puedes venir a criticarnos todo lo que tú quieras, que te vamos a ofrecer una respuesta. El chiste es de que tú sepas en qué creemos nosotros. Y por eso, por este problema del conocimiento de la iglesia, se han creado mitos a lo largo de la historia. Muchos por desconocimiento, otros tantos, ahorita vamos a ver uno de ellos específicamente, uno de ellos que surge durante las guerras de España con Inglaterra. Fíjense, surge un mito terrible que ataca la integridad de la iglesia, la golpean, pero desde la falsedad. Pues bueno, vamos a empezar. Uno de los grandes mitos y uno de los que más, vaya, se me hace tan extraño, es mito número 1, la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia. Hay por ahí videos de internet que dicen que la Iglesia Católica tenía prohibido a sus fieles leer la Biblia. Que fue hasta después del Concilio Vaticano II que la Iglesia Católica descubrió que tenía ahí guardado en sus archivos secretos allá en el sótano allá del Vaticano junto a la tumba de San Pedro, que tenía escondido un libro llamado Biblia. Lo encontraron y dijeron, oh, ¿qué es esto? ¡Wow! Es la Biblia. Vamos a empezar a leer la Biblia, lo cual es una patraña, por no decir lo más feo. Bueno, existe este mito, ¿no? De que la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia. No, por amor de Dios, no. Vamos a ser muy claros en esto. Primero que nada, si la Iglesia Católica no quisiera que tú leyeras la Biblia, no te hubiera dado la Biblia, ¿verdad? Lo hubiera escondido. ¿Pero qué hizo la Iglesia? Todo lo contrario. A partir del Sínodo de Roma del año 382, donde el Papa San Dámaso recoge las opiniones de todos los obispos de la Iglesia y establece un canon. ¿Qué es eso de canon? Vaya, el índice que tienes en tu Biblia. Es por la autoridad de ese Papa que dijo, ¿saben qué? Estos libros, estos 73 libros que están aquí, esto es palabra de Dios. Eso lo hizo un Papa, obviamente apoyado con todo su magisterio. Y tomaron esa decisión, estos son los libros que deben ir en la Biblia. Y nada más. ¿Y qué pasó? Pues que eso fue lo que pasó. Se formó una Biblia de 73 libros. Esto fue a finales del siglo IV. Luego vienen los concilios de Hipona, Cartago, y luego otro de Cartago, a principios del siglo V, y queda establecido la regla de la Biblia, el canon de la Biblia. ¿Cuáles libros son palabra de Dios? Por lo tanto, si la iglesia no quisiera que tú conocieras la Biblia, no te hubiera dado la Biblia. Lo hubiera escondido en algún rincón por ahí escondido del Vaticano y jamás te hubiera dado la Biblia, pero no fue el caso. ¿Qué es lo que pasó? Que la Iglesia Católica te dio una cosa llamada Biblia. Entonces, decir, y lo digo así con todas sus letras, con todas sus palabras, decir que la Iglesia prohibía leer la Biblia, pues es una vil mentira. Al contrario, lo que hizo
la iglesia fue darte la Biblia para que tú pudieras saber cuál es la verdadera palabra de Dios. Siempre ha sido la guardiana y la transmisora de las Sagradas Escrituras. Ahora, yo no sé si ustedes han ido a misa alguna vez, pero si mal no recuerdo, por ejemplo, cuando vas a una misa en domingo, si mal no recuerdo, a ver, recuérdenme, a lo mejor yo estoy equivocado, se lee un pedacito del Antiguo Testamento, se canta un salmo, se lee alguna carta de San Pablo o alguna carta apostólica o el Apocalipsis y luego el sacerdote lee el Evangelio. Si la iglesia no quisiera que tú conocieras la Biblia, pues simplemente te diría que no fueras a misa, porque en la misa se lee la Biblia. Todos los días, a todas horas, en alguna parte del mundo, en cualquier instante del mundo, hay misa. ¿Y qué pasa? Se lee la Biblia. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de tonterías. ¿Qué fue lo que pasó? Que no había Biblias, no había muchas, obviamente. ¿Por qué? Porque para tener una Biblia en tu casa, no es como ahorita que vas a la librería y compras una Biblia. No es como que te metes a alguna aplicación aquí en tu celular y puedas de manera milagrosa hacer un pedido por internet y que te va a llegar una Biblia a tu casa por mensajería. Así no era antes. Antes las Biblias se tenían que copiar a mano. Por lo tanto, si tú querías tener una Biblia en tu casa, lo que tenías que era comprar los pergaminos y contratar a algún monasterio, algún monje, para que día y noche estuviera el muchacho ahí transcribiéndote a puño y letra toda la Sagrada Escritura. Por eso es que no había tantas Biblias. Y la gran mayoría del esfuerzo que realizaban los monjes escritores era copiar las Biblias para su uso litúrgico, es decir, dentro de los templos, dentro de las misas. ¿Por qué? Porque así todo el mundo se enteraba de lo que decía la Biblia. ¿Por qué? Porque se leía en todas las misas. Es completamente falso. Primero, porque la iglesia estableció qué es la Biblia. Segundo, porque la leemos en todas las misas. Tenemos 2000 años, leyendo la Biblia, por decirlo así, en la misa. Cuando viene la imprenta, ¿sí? A mediados del siglo XV, más o menos, entonces fue más fácil poder reproducir a mayor escala una gran cantidad de Biblias. Entonces, el costo de obtener una Biblia se redujo significativamente y con el paso de los siglos existieron pues obviamente una gran facilidad para tener una Biblia. Tan es el caso de que yo aquí, por ejemplo, en mi celular tengo 3 Biblias diferentes. ¿Se entiende? Ok. Entonces no es que la iglesia haya prohibido leer la Biblia, lo que pasa es que no había Biblias tan accesibles porque había que pagarlas y costaba mucho pagarle a un señor para que estuviera todo un año escribiéndote la Biblia para que tú la tuvieras en tu casa. ¿Ok? Bueno. ¿Qué fue lo que sí prohibió la iglesia? Prohibió a que cualquier pelado agarrara una Biblia y se pusiera a transcribirla sin saber traducciones, sin saber su interpretación, sin saber exégesis, sin saber hermenéutica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque luego terminaban copiándolas mal. Tú no tenías la garantía de que esa Biblia que la copió don Pepe en los tiempos libres ahí en su casa es una Biblia fidedigna, que se ajusta realmente a los dichos antiguos. Recuerden que no estaba la Biblia en español o en inglés, no existían esos idiomas. Existían una gran cantidad de documentos en diferentes lenguajes y diferentes estilos de lectura, de escritura. Por lo tanto, quien quería poner toda la Biblia en un solo documento, con un solo idioma, tenía que ser extremadamente capaz para poder interpretar y conocer todo lo que estaban diciendo en diferentes idiomas. ¿Entienden? Por eso es que no había tantas Biblias. Entonces lo que la iglesia sí prohibía es de que cualquier pelado se pusiera a copiar Biblias sin tener una validación de la iglesia. Es decir, le hiciste bien, está bien traducida, adelante, se puede distribuir. Cosa que existe hasta el día de hoy. Es el nihil obstat o el imprimatur que concede la iglesia a cualquier documento de tipo católico que se quiera imprimir y difundir entre los fieles. Tiene que tener una licencia eclesiástica, donde la iglesia dice, este escrito, este libro o esta Biblia está bien hecho, no contiene errores de fe, puede distribuirse entre los fieles. Eso es lo que prohibía la iglesia, copias mal hechas de la Biblia. Eso era lo que prohibía. Pero si tú querías leer la Biblia, bueno, y eras muy rico, pues podías pagarte que te hicieran una Biblia. O, simple y sencillamente, ir a misa y escuchar la palabra de Dios. Así es sencillo. Así es como esto funcionaba. La iglesia jamás
ha prohibido leer la Biblia. Al contrario, San Jerónimo nos decía, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Y el mismísimo Papa Francisco, que en gloria esté, decía, lleva siempre contigo un evangelio, léelo cada día, es el mejor antídoto contra la tristeza. Entonces, cuando la próxima vez que alguien te diga que la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia, explícale todo esto, ¿sí? Para que salga de esta mentira, de este gran mito en contra de nuestra querida Iglesia. Entonces, espero que este primer mito haya quedado bien entendido. Segundo mito, típico, es típico de todos los días recibir un ataque o una difamación diciendo que los católicos adoramos a María y a los santos, que caemos en idolatría porque tenemos imágenes de María y de los santos, que nosotros le rezamos e invocamos a los muertos. Pues no, vamos a ser muy claros en esto. Esta confusión no es nueva, ¿no? Incluso en el siglo VIII más o menos se dio una fuerte crisis dentro de la iglesia, la crisis iconoclasta se llamaba, de un montón de locos que querían destruir todas las imágenes en los templos y destruyeron mucho arte. Bueno, en ese siglo VIII, si mal no recuerdo, un señor llamado San Juan Crisóstomo desmontó todas estas mentiras, ¿no? No me acuerdo si fue San Juan Crisóstomo o San Juan Damasceno. Perdónenme, se me fue el rollo ahorita en este momento, discúlpenme. Bueno, no importa. Un San Juan, que no es el apóstol, derrumbó todos estos mitos, explicó lo que significan las imágenes dentro de las iglesias y su uso litúrgico o su uso devocional, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, la iglesia a partir de entonces dijo, no está mal que usemos imágenes en los templos. Y si tú entras a un templo católico, ¿qué es lo primero que ves? Un Cristo crucificado ahí arriba del altar, ves alguna imagen de María, a lo mejor del santo patrono de esa comunidad, ves una imagen de San Juditas Tadeo, una imagen de la Santísima Trinidad por acá, en México una imagen de la Virgen de Guadalupe, estás en Argentina, a lo mejor ves una imagen de la Virgen de Luján. Sabrá Dios. ¿Qué es lo importante entender en esto? Primero que nada, María y los santos no son dioses. Si no son dioses, significa que la Iglesia Católica no les rinde ningún culto de adoración. Por lo tanto, no cometemos idolatría. Punto número 1. ¿Sí? Segundo, las imágenes. Las imágenes son eso, imágenes representativas de alguien o de algún evento. ¿Sí? Le pongo un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. ¿Han visto las imágenes de San Juditas Tadeo? ¿Ya han visto que tiene una cosita roja aquí? ¿Un piquito rojo aquí? ¿Ok? Ese piquito rojo que ven aquí en las imágenes de San Judas Tadeo es precisamente para narrar el evento de Pentecostés, donde dice la Escritura que vino el Espíritu Santo y se posó sobre los apóstoles como lenguas de fuego. Ah, bueno, ese piquito que se ve en las imágenes de San Juditas Tadeo es eso, es esa lengüita de fuego representando de que San Judas Tadeo recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Es una imagen catequética. ¿Qué significa eso? Que yo aprendo viendo eso. Yo aprendo viendo las imágenes. Veo la imagen de la Santísima Trinidad, ok, y aprendo sobre lo más o menos cómo es la Santísima Trinidad. Veo una imagen de María, me despierta la devoción. Veo una imagen de la Virgen de Guadalupe y evoca hasta toda la historia del pueblo mexicano. Es decir, las imágenes nos ayudan a comprender de mejor manera el Evangelio escrito. Es el Evangelio de los que no leen, por decían algunos. Entonces, simple y sencillamente decirlo con todas sus palabras. María y los santos no son dioses. No les rendimos culto de adoración. Simplemente los reconocemos como verdaderos modelos de fe, ejemplos de vida y amigos y hermanos nuestros en el cielo. Y eso es algo muy importante porque vean esto. Si yo voy contigo y te digo, oye, fulanito, necesito que ores por mí porque estoy pasando por un problema. Tú, como buen cristiano, vas a decir, claro que sí, yo voy a orar por ti con mis fuerzas para que tú salgas de tu problema. Perfecto, maravilloso. ¿Sí? Ok. Pero esto que sucede entre nosotros aquí, mundanos en este mundo, en el mundo tierra, también se traslada al cielo. ¿Por qué lo digo? Por dos motivos muy sencillos. Primero que nada, porque yo creo en la universalidad de la iglesia. Lo decimos en el credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica
significa universal y apostólica. Bueno, yo, junto con toda la Iglesia Católica, de que la Iglesia es universal, que es católica. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Que la Iglesia no significa que solo esté en este mundo, sino que también está en el más allá. Lo explico de una manera muy sencilla. Yo creo fielmente, firmemente, que los santos que están en el cielo en este momento son parte de la iglesia. ¿Se entiende? Yo no creo en una iglesia en la tierra y otra iglesia diferente en el cielo. No. Es una misma iglesia. Por lo tanto, así como yo me acerco y le pido a mi vecino, oye, ora por mí porque tengo este problema, de igual manera puedo decirle a María Santísima que está en el cielo, María Santísima, por favor, reza por mí. ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe. Somos partes de una sola iglesia, somos partes del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no está dividido. Por eso es que nosotros le pedimos a los santos, le pedimos a María, hacemos oraciones. Eso es lo que llamamos comunión de los santos. Entonces, 2 puntos muy importantes en este mito segundo. Los católicos no adoramos a María y a los santos. Claro que no, no son dioses, son personas. Pero están en el cielo, están con Dios, están ahí pegaditos con Dios. Como dice el Apocalipsis, están sentados en el trono de Cristo. Ahí están. Entonces, lo único que yo les digo, oigan, ustedes que están allá, ahí pegaditos a Jesús, por favor, oren por mí. Esto es lo que llamamos la intercesión. Y si yo te pido que hagas eso, tú también lo vas a hacer como buen cristiano. Entonces, que quede bien claro esto. No adoramos a María porque no es diosa, obviamente que no, ni a los santos. Simplemente les veneramos de una manera especial, los honramos de una manera especial, porque sabemos que son los grandes triunfadores de la fe. Y que necesitamos seguir su ejemplo para que nosotros también lleguemos al cielo. ¿Se entiende? San Pablo decía, imítenme, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces no tiene nada de malo considerar a algún santo o a María Santísima como un modelo de vida a seguir. ¿Por qué? Porque si yo hago eso me voy a convertir en mejor cristiano y voy a seguir de mejor manera a Cristo. Y entonces voy a poder llegar al cielo. ¿Se entiende? Sigo el ejemplo de otras personas que ya avanzaron en este proceso, que ya pasaron por el juicio y fueron encontrados dignos de estar ante la presencia de Dios. ¿Ok? Muy bien. Otros dicen, oye, pero Jaime, ellos ya están muertos. Yo por acá les digo, no, espérame, discúlpame, pero aguas, momento, tranquilo, sereno, moreno, cuidado. Yo creo que mi Dios es un Dios de vivos. Yo no sé ustedes, pero yo, Jaime Velázquez, creo que mi Dios es un Dios de vivos. Eso significa entonces que los que están con Cristo están vivos, no están muertos. Habrán muerto a la carne, sí, pero no significa que estén completamente muertos, al contrario. Creo que ellos gozan de una mejor vida, porque están con Cristo. O sea, literalmente hablando, están así agarraditos con Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo en la universalidad de la iglesia y yo creo que esta iglesia está viva, por lo tanto, yo me considero parte de esta iglesia. Yo puedo pedirle a cualquiera de esta iglesia, ora por mí. ¿Sí? Parte de esto llegó otra persona en alguna ocasión y me cuestionó, me dijo, oye, pero es que los santos tendrían que ser omniscientes, es decir, conocerlo todo para poder escuchar tus oraciones. Y las oraciones, imagínate, de 1.000.000 de personas que en el mismo tiempo están rezándole a María, por poner un ejemplo. María tendría que ser un ser omnisciente. Y yo les digo, pues no, claro que no, porque la omnisciencia no se reduce a conocer todas las oraciones. Ellos participan de la naturaleza divina. Eso lo dijo San Pedro, no lo digo yo. Está ahí en las cartas de Pedro. ¿Sí? Que los santos gozan de una participación de la naturaleza divina. ¿Esto qué significa? ¿Que ellos son omniscientes? No. Pero participan del conocimiento de Dios. Y si Dios sí es omnisciente, Él les participa todo lo que Él escucha de los fieles para que los santos conozcan todo lo que nosotros desde este mundo les estamos diciendo. No necesitan ser omniscientes. Simplemente por estar en presencia de Dios participan del conocimiento de Dios. Por eso es que escuchan todas nuestras oraciones en todo momento. Además de que ellos no están sujetos al tiempo ni al espacio.
Ellos viven en el eterno presente. Nosotros no, nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Ellos no, ellos es un eterno presente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, que quede claro. No adoramos a María. Obviamente que no. La adoración es solo para Dios. El culto de latría es solo para Dios. A María y a los santos le rendimos un culto de honor, como dice San Pablo, honor a quien honor merece. Un culto de hiperdulía y de dulía. Básicamente lo que significa es de un sumo respeto. Yo quiero mucho a María Santísima, la venero con todas mis fuerzas, pero jamás la pondría por encima de Cristo. Jamás. Cristo está por encima de todo, porque Él es Dios. ¿De acuerdo? Mito número 2, desmontado. Mito número 3. Este me encanta. Fíjense, este me encanta porque viene de personas que lo que más buscan precisamente es no sujetarse al Papa. Y lo voy a tratar de explicar de esta manera. Dice, el mito número 3 es de que el Papa o el papado es un invento humano para tener poder. Si el Papa tuviera ese poder, pues tú serías papista. Hombre, pues después de 2000 años de ejercer el poder del papado, pues todo el mundo sería papista, pero no, ¿sí? Entonces vamos a explicar de una manera muy sencilla qué es el Papa. ¿El Papa tiene poder? Sí, mucho poder, pero poder espiritual, ¿sí? Poder moral. Pero si el Papa no se le declara la guerra a cualquier país, pues no tiene nada que hacer, tiene un pequeño ejército de 400 y tantas personas nomás, es todo lo que hay. Es decir, lo que quiero que se me entienda es esto. Se habla mucho de poder, se habla mucho de autoridad, la gente le molesta esas palabras. Y debemos entender que el poder, la autoridad y todo este tipo de cosas no son cosas malas. Por ejemplo, yo tengo poder en mi trabajo, porque para poder desempeñar mi trabajo yo necesito tener cierto nivel de poder. ¿Sí? Si no tuviera poder, pues no podría tomar decisiones, no podría desempeñar adecuadamente mi trabajo. ¿Eso significa que tengo autoridad? Claro que sí. Yo en mi trabajo tengo la autoridad para determinar ciertas cosas, para decir sí o no a cualquier asunto relacionado con mi profesión y con mi puesto en mi trabajo. Bueno, el Papa tiene poder, claro que tiene poder, mucho, muchísimo, pero es un poder espiritual y moral. ¿De acuerdo? No te domina. Entonces, cuando tú me criticas de esto, de que el Papa tiene poder, ¿en qué manera el Papa ejerce poder sobre ti? En ninguno. A eso es lo que quiero referirme. Es un mito absurdo, es un mito tonto. Pero de todos modos hay que señalarlo y sobre todo confirmar por qué el Papa tiene poder. ¿Que es un poder que él solo se dio? No, se lo dio Cristo. ¿Dónde puedo leer eso en la Escritura? Muy sencillo. En Mateo 16, 18, todos conocemos esta cita bíblica. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo edifica su iglesia sobre Pedro. ¿Se entiende? Por lo tanto, él se convierte en el portavoz de los 12, como lo podemos ver en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el versículo 68. Cuando Jesús dio su discurso eucarístico, le pregunta a los apóstoles, hey, ¿ustedes también se van a ir? ¿Y quién contesta en nombre de los demás? Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Es Pedro el que habla en nombre de los demás. Habla de autoridad. Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Bueno, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Pedro recibió, por empezar, un cambio de nombre. Él se convierte en la piedra de fundamento sobre la cual se va a edificar la iglesia. La iglesia está edificada sobre Pedro y se construye día con día, año con año, sobre la roca llamada Pedro. Nuestra roca actual es León XIV. Es como cuando vas poniendo pisos. Cada papa es una plataforma desde la cual se sigue cimentando y creciendo la iglesia. ¿Y tiene autoridad? Por supuesto. No es un rey ni es un dueño de la iglesia, no. Pero él, como servidor máximo de la iglesia, tiene toda la autoridad. Porque él recibe un don especial. Un don especial que solo Pedro recibió. Nadie más. Te voy a dar dos detalles muy importantes. El primero, Pedro tenía
aparte de ser la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, tenía la labor de confirmar en la fe a los hermanos. Es Pedro el que dice si alguien está en lo correcto o está en el error. Discúlpeme, pero eso viene en la escritura, no me lo inventé yo. Cristo le dijo a Pedro, tú vas a ser el encargado de confirmar en la fe a los demás. Y eso es lo que hace el Papa actual, es el que confirma la fe de la iglesia. No, se sigue manteniendo el ministerio petrino. Y aparte le dio otro mandato muy especial y se lo dio solo a Pedro. Cuando le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y que Pedro contestó la primera vez, sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Sí? Luego le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. ¿Notaron el cambio? Uno es apacienta mis ovejas, que es la labor pastoral de la iglesia. Y la otra, pues dice, pastorea mis corderos, que es la parte de la autoridad eclesiástica. ¿Sí? Pedro recibió ese tipo de mandato. Pedro es el pastor de la iglesia. Sí, ¿por qué? Porque Cristo le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Y eso se sigue cumpliendo el día de hoy. Por eso es que San Ireneo dijo, te voy a dar la lista sucesoria de papas a lo largo de la historia. Él estaba en el siglo III y dio la lista de los papas. ¿Por qué? Porque él comprendía perfectamente que el Papa es el signo visible de la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, el Papa no es un invento humano y no sirve para tener un poder y control sobre las personas. ¿En qué te controla el Papa? Nada. Pero uno se sujeta a la autoridad papal porque por amor a Cristo y amor a su Iglesia, obviamente. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, el papado no es una invención humana, es una promesa cumplida por Cristo a lo largo de la historia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sobre esta iglesia no prevalecerán las puertas del infierno y están custodiadas por un señor llamado, en este caso, León XIV, que es aquel que recibe el ministerio petrino, es decir, la labor que fue recibida por Pedro la tiene que realizar el Papa León. Tiene que cumplir con ese mandato. Él no está ahí por gusto y para tener un poder sobre las monjitas, no. Recibe ese poder para que tú y yo tengamos una imagen visible de la iglesia de Cristo y podamos estar entonces en unión con Cristo y con la iglesia fundada por él. Y lograr salvarnos, porque esta iglesia es verdadera y necesaria para la salvación. Punto. Mito número 4. Este me encanta, bueno, me encanta porque por lo general viene de personas que no están instruidas. Son personas, y perdonen que lo diga, pero hay que decirlo con todas sus letras, personas muy ignorantes que atacan a la iglesia sin conocerla. Sí, así como lo oyeron. Aquí tratamos de ser caritativos todo el tiempo, sí, pero eso no significa que tengamos que mentir. El mito 4, la iglesia se opone a la ciencia, es un mito que surge de personas ignorantes. ¿Sí? Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La iglesia jamás se ha opuesto a la ciencia porque simple y sencillamente es la iglesia la que ha mantenido, preservado, conservado, copiado y divulgado toda la ciencia que existía antes de su existencia. Sí, no me lo estoy inventando, de verdad, se los juro. No me lo estoy inventando. Pónganse a leer un poquito de historia y se van a dar cuenta que toda la preservación de documentos antiguos, filosofía, lógica, matemática, todos estos tipos de documentos de todas las diferentes áreas del saber fueron preservadas en monasterios católicos. Ellos cuidaban la ciencia, cuidaban el conocimiento humano. Ellos se encargaban de copiar y custodiar estos papiros, estos rollos de papel. Todavía no había libros, no había imprenta, olvídense, todavía no existía eso. Escribían con plumas de ganso o con varitas de madera puntiagudas y los metían en tinta y con eso escribían. Toda esa información, todos esos documentos fueron preservados en la iglesia. Es mentira que la iglesia quemaba bibliotecas. ¿Qué quemó la de Alejandría? No, no fue la iglesia católica, fue el Islam. Por favor, concéntrense en esto. La iglesia católica es la que preserva el conocimiento a lo largo de la historia. Si hoy tenemos escritos que hablan de Platón, de Sócrates, de lógica, de matemáticas antiguas, es gracias a la iglesia que preservó todos esos documentos en sus bibliotecas. Y como era tanta la información, que los estudiosos, obviamente los monjes que estudiaban y conocían todos estos documentos, se les pidió que divulgaran toda esta información.
Y entonces, uy, ¿cómo lo hacemos? Y a alguien se le ocurrió, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a fundar una cosa llamada universidad. ¿Cómo es posible que tú ataques a la Iglesia Católica diciendo que la Iglesia se opone a la ciencia cuando fue la Iglesia misma la que fundó la universidad? ¿No me lo crees? Te doy algunos datos nomás, digo, para que quede claro. La Universidad de Bolonia fue fundada en el año 1088, o sea, entrando el siglo XI, ¿sí? Por el Papa Honorio. La Universidad de París fue fundada en 1150 por los maestros católicos y aprobada por el Papa Inocencio III. La Universidad de Oxford en Inglaterra, sí, esa famosísima universidad, fue fundada en 1167 como una escuela monástica. Católica, obviamente, no existía el anglicanismo. La Universidad de Cambridge, estas prestigiosas universidades, nace en 1209, fundada por teólogos y clérigos católicos. La Universidad de Salamanca, dominicos, creada por el rey Alfonso IX y confirmada por el Papa Alejandro IV. La Universidad de Padua, 1222. La de Nápoles, la de 1224. Toulouse, 1229, directamente por el Papa Gregorio IX, para combatir a los cátaros. La Universidad de Siena, 1241, por el Papa Clemente VI. Universidad de Coimbra, 1290, por el rey Dionisio y el Papa Nicolás IV. La Universidad de Roma, 1303, por Bonifacio VIII, perdón. La Universidad de Pisa, la de Praga, la de Viena, Cracovia, Heidelberg, Lovaina. La Universidad de Santo Tomás de Aquino, ya en el siglo XVI, la Universidad de San Marcos, aquí en América, la primera universidad, en 1551, fundadas por la Iglesia Católica. ¿Cómo me vas a decir que la Iglesia se opone a la ciencia si es la Iglesia la primeramente preocupada porque se divulgue bien la ciencia? Y ese es el detalle que muchas personas no logran comprender, que la Iglesia Católica establece estas universidades para que se enseñe la buena ciencia, y no cualquier pelado se ponga a enseñar a lo loco. ¿Se entiende? La Iglesia estaba preocupada por la verdad, entonces se encargó de que instituciones serias proclamaran la verdad en todos los aspectos del conocimiento humano, no solo en teología, en doctrina, sino en matemática, en filosofía, en lógica, en ética, en retórica, etcétera, 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 en todas las ciencias. Fue la Iglesia la que fundó las universidades, fue la Iglesia la que estableció se me fue el nombre de esto, el método científico a través de Roger Bacon, católico. Entonces, cuando tú hablas de ciencia, recuerda que la ciencia está sustentada en la gran labor que realizó la Iglesia Católica a lo largo de los años. Ahora, vamos a hacer otro punto importante con este tema. La Iglesia Católica ha ofrecido al mundo ciencia por sí misma, sí. Por ejemplo, todo lo que es la genética. Fue el padre Gregorio Mendel, un sacerdote católico, el padre de la genética, científico. Otro, Georges Lemaitre, astrofísico, fue el que escribió la teoría del Big Bang que tú conoces. Un sacerdote católico belga. Se codeaba así con Einstein. Eran cuates, eran compañeros, eran roomies, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que quiero que se entienda es esto. La Iglesia no le tiene miedo a la verdad. Pero lo que le interesa a la Iglesia es que se profese la verdadera verdad, por decirlo, sea redundante, la verdadera verdad, lo verdadero, lo correcto, en todos los aspectos del conocimiento. Y que la ciencia sea usada para cosas buenas, ¿no? Con motivos faltos de ética, como es hacer bombas y volar ciudades enteras, ¿sí? Su Santidad el Papa Juan Pablo II dijo que la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Claro. Eso es la verdad. Y la verdad la podemos encontrar en la teología, en la doctrina, en las matemáticas, en la física, etcétera, etcétera. Porque en la final de cuentas nos ayudan a comprender la maravillosa obra creadora de Dios. Bueno, mito número 5, la Inquisición. Ay, me encanta esto. No les miento, ¿eh? Han llegado personas a decirme que la Inquisición mató a 70 millones de personas. ¿Se imaginan ese número? ¿70 millones de personas? Es una locura. O sea, es matar a la mitad de la población de Europa del siglo XIII, siglo XIV, más o menos. Obviamente que esto es mentira, ¿sí? La Inquisición surge como una institución dedicada a el esclarecimiento de la verdad doctrinal, a detectar la herejía y combatirla, claro que sí.
Pero eso no significa que la iglesia se la pasaba matando gente a diestra y siniestra porque alguien decía, ese fulano que va ahí a ser hereje, mátenlo, quémenlo. No, eso es absurdo, eso es completamente falso. Y las personas que llegan y te dicen, ¿y qué me dices de la Inquisición? Pues hay que decirle primero que nada que la Inquisición fue una institución que estableció una gran cantidad de beneficios y de orden a todo el sistema jurídico de la época medieval, bueno, de la época moderna realmente, cuando surge. ¿Sí? Surge después de la Edad Media, la Inquisición. Que sí hubo errores, hubo abusos, claro que sí, somos humanos, cometemos muchos errores. Su Santidad San Juan Pablo II pidió perdón por los errores cometidos, no por la Inquisición, por los errores que se cometieron en la Inquisición y en otros aspectos de la vida de la Iglesia. ¿Hubo errores? Claro que hubo errores, por supuesto, pero no era lo normal. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle un poquito de números a los datos reales. Bueno, vamos a ver. En 500 años de historia más o menos de la Inquisición, se hicieron aproximadamente menos de 200,000 casos registrados, obviamente. ¿Cuántas personas crees que mandaron a la muerte, por decirlo así? Le digo, son 200,000 casos, 200,000 expedientes. ¿A cuántos de esos 200,000 mandaron a la muerte? A ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que ninguno? Pero sí mataron mucha gente, sí, pero no era la Inquisición. La Inquisición no tenía el poder para mandar matar a alguien. No se podía. Tenía que ser la autoridad civil la que ejecutara esa orden. ¿Se entiende? La iglesia lo máximo que puede poner como sentencia canónica o pena es la excomunión. Entonces lo que hacía la iglesia era excomulgaba a estos herejes que detectaban a lo largo de su vida, y obviamente el rey, las autoridades civiles, quien fueran, decía, oye, tú eres un hereje, por lo tanto tú estás en contra de la autoridad de la iglesia, pero también entonces estás en contra de mi autoridad, porque mi autoridad como rey está ¿cómo se dice? Está respaldada por la autoridad de la iglesia. Por lo tanto, si tú niegas la autoridad de ellos, también estás negando mi autoridad. Pones en riesgo el orden público. Por eso muchos fueron sentenciados a muerte. ¿Cuántos? ¿70 millones? No. Créanme, los datos reales, menos de 5,000 personas en 500 años. Tú podrás decir que son muchos, son pocos, pero no son 70 millones. ¿Sí? Ahora, de estos 5,000, vamos a dejarlo en 5,000. De estos 5,000 que fueron sentenciados a muerte, menos de la mitad se ejecutaron esas sentencias. Ahora, pero torturaban a todo el mundo. No, por Dios, claro que no. El otro día vi una película mexicana que decían que se moría un indio que lo estaban torturando los inquisidores y pues, tráiganse otro indio y lo ponemos a torturar. No, eso es mentira. Menos del 3% de todos estos casos registrados requirieron algún tipo de tortura. ¿Se torturaba? Sí, pero recuerden que estamos hablando de una diferente época. Y les puedo asegurar que hoy se tortura más que en aquel entonces por parte de la Inquisición. ¿Sí? Cuando se dio la Revolución Francesa, entraron corriendo queriendo encontrar los juzgados de la Inquisición, las cárceles llenas de presos ahí de los clérigos, y pues no encontraron nada, estaban vacíos todo el edificio de la Inquisición, no había ni un solo reo. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con estos mitos que hablan sobre la iglesia. ¿Sí? ¿Qué cosas buenas nos dio la iglesia durante la etapa de la Inquisición? Muy sencillo, estableció un orden en los sistemas judiciales. Se estableció el principio de presunción de inocencia, es decir, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Se establecieron los criterios para el establecimiento de manuales jurídicos, los expedientes jurídicos. Se reguló la tortura y las sentencias de muerte. Sí, se reguló. Antes agarraban a cualquiera y lo torturaban. Ahora la iglesia dijo, no, 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 no. Así no vamos a operar. Nosotros vamos a recurrir a estos recursos solo cuando sean estrictamente necesarios. ¿Sí? Se llevó un registro documental de todos y cada uno de los casos que se podían tener. Entonces es muy importante entender esto. Es gracias a la iglesia que el sistema judicial tiene una gran cantidad de orden, existe el expediente, se controla la tortura, un montón de cosas a favor, y sobre todo en protección del reo, que eso es muy importante. Se aceptaban los testigos y un abogado defensor, por ejemplo, para defender al reo. Entonces, hay que ser muy claros. ¿La Inquisición pudo haber tenido errores a lo largo de su historia? Claro que sí. Pero eso no significa que haya sido una institución asesina. Los asesinos fueron las inquisiciones luteranas, con miles y miles y miles de muertos, la calvinista, que se persiguió hasta luteranos y a los anabaptistas, la Inquisición anglicana, terrible, mataba a todo el mundo solo por ser católico, las inquisiciones que estuvieron aquí en América de todos estos protestantes que emigraron a América del Norte y que empezaron a matar un montón de gente.
son las inquisiciones no católicas. Y por último, el mito número 6, que la iglesia es muy rica y no ayuda a los pobres. Ay, por favor. Que la iglesia tiene mucho dinero, debería vender todo y darle dinero a los pobres. Por favor. La riqueza que tiene la iglesia católica está primeramente en sus sacramentos y en sus personas. ¿Sí? La verdadera riqueza de la iglesia católica está en el sagrario, Cristo. Okay. ¿Sí? Todo lo que tú ves, el oro que tú ves en los templos, pues no es de la iglesia católica, es patrimonio de la humanidad. Sí, para empezar. O sea, el obispo no puede llegar y decir, ¿saben qué? Me van a dar todo el oro del retablo y lo voy a gastar en viajes a las Bahamas. No, no puede hacer eso. Los obispos, el Papa, no pueden disponer de la riqueza artística que tiene el Vaticano o cualquier templo católico. Está prohibido, no se puede. Es riqueza artística. Y en el caso del Vaticano, que es hermosísimo, obviamente, es patrimonio de la humanidad. No puede venderse. ¿Sí? La iglesia recibe dinero, sí, y mucho, sí, pero lo utiliza para apoyar a muchas obras de misericordia y de caridad. Ejemplo, ahí tengo un dato. La iglesia católica actualmente soporta 5.420 hospitales, 14.200 dispensarios, 15.476 asilos, 8.874 orfanatos, 525 centros de leprosos, 3.141 centros de educación social, 33.677 instituciones caritativas de diversos tipos, además de más de 74.000 escuelas, 102.000 escuelas primarias y 50.800 escuelas secundarias, es decir, de un alto nivel. Recordemos esto, la iglesia no es una ONG. La función de la iglesia no es darle de comer a los pobres. No, la función de la iglesia es salvar las almas. Obviamente, como parte de este proceso caritativo que tiene la iglesia de proclamar el amor de Dios, acude en la asistencia de los pobres. Claro que sí, y es la que lo hace de mayor escala en el mundo. No hay ninguna otra institución que haga tanto como hace la iglesia católica. Yo, experiencia personal, yo estuve en un leprosario atendiendo personas leprosas, yo, como parte de los ministerios del Opus Dei. Entonces a mí me consta que efectivamente la iglesia te dice, ve y ayuda a esos que más lo necesitan. ¿Cómo? Con lo que tengas, con dinero, con esfuerzo, compañía. Yo estuve en compañía de leprosos. Yo lo hice. Y no es para yo levantarme el cuello, sino para mostrarte que es gracias a la iglesia que yo tuve la gran oportunidad de servir a mis hermanos en pobreza y en situaciones gravísimas, como lo es la lepra. La iglesia católica es la que más ayuda en el mundo, la que más da de comer, la que más atiende enfermos y a personas desamparadas. Entonces, la iglesia es rica, es millonaria, pero en obras de caridad. Porque en dinero casi no tiene. Es muy poco, realmente es muy poco. Muy poco realmente en comparación con lo que tú puedas estar imaginando en cantidad de dinero. Es muy poco lo que la iglesia católica tiene y lo administra simple y sencillamente para realizar obras de caridad y misericordia y obviamente para el sostenimiento de todos sus templos, de todas sus visiones en todo el mundo. Bueno, gracias por haberme acompañado. Estos fueron 6 grandes mitos contra la iglesia católica. Gracias por haberme acompañado. No me queda más que despedirme, agradecer tu compañía y decirte viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.